mientras que la agricultura desciende, tiene un peso bajo del 12.6. Ahora, ¿cómo llega a México en términos de urbanización regional? ¿Cómo llega después del crecimiento estabilizado? Observemos los casos extremos. La región sur, que incluye Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tiene un escalofriante 13.9% de su población urbana para este periodo. Con un total de 10, bueno, observemos aquí, es población total, población urbana, número de ciudades por región y porcentaje de población urbana. Bueno, les digo, 13.9% de población urbana, que equivale al porcentaje de urbanización. Bueno, ojo, 13.9 contra 49.3% nacional y, por ejemplo, 72% de la región noreste, que incluye Tamaulipas y Nuevo León. Este 13.9%, bueno, 10.8% en Oaxaca, con un total de 3 ciudades. Ese 13.9% es equivalente al proceso al grado de urbanización con el que México contaba en 1930, por ejemplo. Es decir, un grado de urbanización al que México contaba antes de ingresar al proceso de industrialización. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el proceso de industrialización intenso que se dio en México hasta 1970 no pasa ni por Chiapas, ni por Guerrero, ni por Oaxaca. O si pasa, pasa muy lejos, ¿no? O por lo menos que su paso no se refleja en una elevación en los niveles de urbanización. O sea, una gran cantidad de población rural que además persiste en condiciones de pequeña producción familiar dedicada al autoconsumo. Bueno, esta es una fotografía que nos indica las enormes disparidades que subsisten en México después de finalizado el proceso de industrialización intensiva que se experimenta en México. Para 1970 vemos, por ejemplo, que el Distrito Federal concentra solo el Distrito Federal, el 37.5% del producto, y el Estado de México, si queremos hacer una aproximación burda a la zona metropolitana de la Ciudad de México, 27.99%. Habría que restar Toluca, por ejemplo, que es, bueno, una zona industrial, pero que de ninguna manera, bueno, le restará más de 5 puntos, ¿no?, a este total del Estado de México. Bueno, esto para que ustedes observen qué enorme proporción del producto global se concentra en unas cuantas regiones. Vean ustedes, por ejemplo, Nuevo León, que, bueno, hablar de Nuevo León pues es hablar en términos de producción pues, de Monterrey, y bueno, Jalisco, quizás podamos ver Jalisco 2.98, me parece muy bajo, ¿no? Es producto... perdón, estoy hablando de producción industrial de bienes de capital, de bienes de maquinaria pesada. Aquí estoy hablando de comercio, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Estado de México. Rojo. Sí, 5.4. Bueno, aquí hay una cosa, o sea, desde luego no hay una concentración tan grande como se ve, por ejemplo, en el caso de la industria pesada. Y eso se debe a las características del comercio, que el comercio en realidad puede darse al menudeo, y que el comercio en esta escala se da en prácticamente todas las localidades del país, independientemente de su tamaño. Aquí estamos viendo la industria global
Bueno, un caso similar, México 1732. Bueno, lo estoy indicando porque si ustedes se dan cuenta, posteriormente existe una tendencia decreciente, ¿sí? Por ejemplo, del Distrito Federal, del 32 al 29, al 24 en 1985 y al 23% en 1900. Aquí, bueno, estas tendencias luego las vamos a discutir cuando discutamos la crisis económica y el proceso de industrialización. Y luego este punto que es fundamental, cómo durante el periodo de apertura el Distrito Federal vuelve a ganar en términos de producto. Ahora, esto es en términos de inversión pública federal por entidad federativa. El Distrito Federal, ya vimos cómo llegó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa durante estos periodos? Observen, mire, 71, 76, que es el periodo de Luis Echeverría, y 76, 77, 78, que es el periodo de López Portillo. En realidad, si ustedes ven, la caída de 71 a 76 es muy escasa, del 0.81%, y bueno, que hace que llegue, por ejemplo, al 22.48%. Es una caída en términos de la participación en la inversión pública muy pequeña. Sin embargo, esta participación tiene ciertos efectos desconcentradores. Yo digo marginales, pero los tiene. Bueno, esta es inversión pública federal por renglón de actividad. O sea, cómo estos sexenios, este es 77-78, perdón, 71-76, este es López Portillo, ¿no? Digo, Luis Echeverría. Cómo una prioridad, es que no está aquí. Ok. Bueno, un impulso importante a la actividad agrícola y también, bueno, con sus altibajos a la actividad industrial. Ahora, ¿qué pasa pues en este periodo? Tenemos, bueno, este es el tamaño de las ciudades, 15 a 19,000, 20 a 49,000, 50 a 99,000 y así sucesivamente hasta más de 1 millón. Y de este lado tenemos la cantidad de población que se absorbe por tamaño de ciudad. ¿Sí? ¿Está claro el gráfico? Mira, si observamos el rango de 15 a 19,000, que son ciudades, estoy considerando solo ciudades, perdón. Ciudades de 15 a 19,000, 15,000 a 19,000. Bueno, este rango absorbe, bueno, menos del 5%, casi 2%, ¿sí? Estoy viendo este y el porcentaje es un porcentaje acumulado, ¿sí? Esta curva recta es una curva de equidistribución. Es decir, así estaría la curva si todos los tamaños de ciudades tuviesen la misma proporción de habitantes, ¿sí? Es decir, si tuvieran, ¿cuántos rangos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 100, bueno, no sé, son 5, 20, 18%, 18, 18, 18, 18 y 18. Entonces, todos los tamaños de ciudades, para este caso, concentrarían exactamente la misma proporción. Ahora, mientras más se aleja la curva de las curvas estas quebradas que están abajo, de la línea de equidistribución, mientras más se aleja, más desigual es la distribución por tamaño de ciudad. Es decir, más concentran las ciudades mayores a un nivel de habitantes, ¿sí?
O sea, expresaría la lejanía, fenómenos de mayor concentración, mientras que mayor cercanía indicaría fenómenos de menor concentración. ¿Sí? La primera línea, la línea con cruces, indica lo que pasaba en 1960. ¿Sí? La segunda línea indica lo que pasaba en 1970. Y la tercera línea indica lo que pasaba en 1980. Es decir, si ustedes ven los intentos redistributivos, tanto del sexenio de Luis Echeverría, porque estoy hablando de una década, 70-80, de Luis Echeverría como de López Portillo, no se traducen en una desconcentración del sistema de ciudades. Al contrario, las ciudades mayores a 1 millón de habitantes ganan aún más población. ¿Sí? Bueno, si quieres eso. No, no, está bien. Bueno. No, está bien, está bien. No cabe, no cabe todo. Bueno, sí se ve. Ahora vamos a tratar de explicar Bueno, ¿qué es lo que determina que el gobierno mexicano, a partir de 1970, adopte políticas de expansión del gasto? Bueno, ¿qué es lo que lo determina? En primer lugar, la situación política a la que ya nos hemos hecho referencia. Una situación política bastante difícil. Un grado de desigualdades sociales y territoriales también aumentadas. Hemos visto cómo estaba la situación hasta 1970. Un elemento fundamental es la oferta elástica del crédito externo. Es decir, que por más que se pida, traducido bastante simplemente, por más que se pida dinero, no hay un disparo en el precio del dinero, es decir, en las tasas de interés. ¿Sí? El crédito responde elásticamente. Se cuenta, por ejemplo, que en los sexenios, tanto de Luis Echeverría como de López Portillo, los acreedores internacionales hacían fila para otorgar sus préstamos millonarios a ambos gobiernos. Y bueno, los gobiernos, ambos, se endeudaban. Bueno, ¿por qué? Porque había un choque positivo en los términos de intercambio. Es decir, lo que se producía en México tenía durante ese periodo una tendencia a subir en términos de precios internacionales. Es decir, aceptaban el crédito barato, el dinero barato, y pagaban con productos que estaban elaborando en el país caros. Había una holgura bastante amplia para adquirir deuda y crecer económicamente. Ahora, estos determinantes hacen que la política central de este sexenio, de este periodo, se refiera a la expansión del gasto público. Ahora, ¿pero qué sucede? No existe en este periodo un andamiaje suficiente para que el gobierno mexicano recaude ingresos. Yo pongo aquí que hay una limitada política de ingresos. Y esto podría decirse que es hasta 1975. Y se empieza a presentar un déficit fiscal. Es decir, el Estado empieza a gastar más de lo que está recibiendo. En términos metafóricos, se puede decir que estaba echando a funcionar más la maquinita para hacer dinero de lo que realmente podía gastar. Esta expansión del gasto implica también que el gobierno mexicano adquiera deuda exterior. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos, hay una oferta elástica de crédito externo y bueno, el gobierno mexicano opta por endeudarse, por endeudarse para crecer. Y esto permite, a su vez, una expansión del gasto. La política durante todo este periodo, en términos de tipo de cambio, es una política de tipo de cambio fijo. Y esto hace naturalmente
la moneda está fija. Un poco la historia del sexenio un poco, ¿no?, de Salinas. Bueno, hay un incremento de los... ¿Me puedes correr? De los precios internos, es decir, cuando digo precios no negociables, son precios que no se pueden comerciar con el exterior, y esto deriva en presiones inflacionarias y un descenso en la inversión privada. Hay una inversión privada, pero en términos especulativos. Al haber una contracción de la actividad económica, hay una pérdida de competitividad de los productos nacionales en el exterior, y se insiste en una política injustificada de sustitución de importaciones. Con la sobrevaluación de la moneda, con este proceso de sobrevaluación de la moneda y el deterioro de la planta productiva nacional, naturalmente hay un incremento en las importaciones. Es decir, si hay una sobrevaluación monetaria, pues los productos del exterior naturalmente son más baratos para adquirirse. Hay un incremento de las importaciones y se provoca un déficit en cuenta corriente. Es decir, lo que nosotros logramos vender al exterior no es, pero ni remotamente, lo que nosotros estamos recibiendo de él. Hay un desbalance en lo que entra de los productos negociados. Hay un déficit en cuenta corriente y esto ejecuta o ejerce una presión sobre el tipo de cambio. Genera una devaluación, que es lo que se da en 1976, y a su vez hay una elevada inflación, se dispara el proceso inflacionario, es un fenómeno que se da en 76 y al final del periodo de López Portillo. Pero aquí esto es un fenómeno endógeno. En el caso de López Portillo, ahí hay un shock externo que tiene que ver con la elevación de las tasas de interés internacionales y la brusca caída de los precios del petróleo. Pero en el caso del sexenio de Luis Echeverría, es un proceso endógeno de carácter de economía nacional. Es decir, estoy señalando las contradicciones inherentes al proceso de crecimiento durante la era o la época populista, que a su vez se está generando por la expansión injustificada del gasto público. Bueno, hay un elevado proceso inflacionario y a su vez la adopción de políticas de ajuste monetarias y fiscales. O sea, el Estado mexicano de repente dice, bueno, y aquí está una pregunta que obviamente me pregunta. Se pregunta, ¿regresamos al desarrollo estabilizador? Es decir, estas políticas de ajuste es la pregunta que se hace seguramente Luis Echeverría. ¿Regresamos al crecimiento estabilizador que garantizaba finanzas públicas sanas, controlación del gasto público? Bueno, esta es la historia que se da hasta 1976. Y sucede una cosa quizás hasta milagrosa para los estudiantes de política, que tiene que ver, que tiene que ver con la elevación de los precios del petróleo. ¿Sí? Aquí. El gobierno mexicano entonces no tiene necesidad de aplicar políticas de ajuste. ¿Para qué? O sea, si el petróleo, los precios del petróleo han crecido de manera estratosférica y además, justo por esos años, se descubren inmensos yacimientos petroleros a lo largo de la zona de Campeche, que dan la posibilidad al gobierno mexicano de recurrir nuevamente a políticas de expansión. Ahora, estas políticas de expansión, si quieres le apagas. Estas políticas de expansión, como hemos dicho, son esencialmente políticas redistributivas del ingreso y de la riqueza. Pero si no se ven acompañadas por una expansión equivalente de la planta productiva, pues es un gasto inflacionario. Es un gasto que repercute negativamente sobre el desenvolvimiento de la economía nacional. Ahora,
El problema aquí consiste en decir, bueno, ¿cuál era el elemento determinante que hacía que la expansión del gasto ya no significara crecimiento económico, sino estancamiento? Bueno, hay varias hipótesis. Por lo menos la que yo comparto es que para finales de la década de los 60, es decir, con la finalización del periodo de crecimiento estabilizador, ya el país había hasta cierto punto logrado una saturación por medio de su producción del mercado nacional. O sea, las escalas que se habían generado, las escalas de producción que se habían generado en el país eran de tal magnitud que excedían, lo contrario a lo que les conté en el periodo de la guerra, excedían el componente de la demanda. Las escalas de producción eran superiores a la capacidad de absorción de la población. Pero una solución fácil de los gobiernos mexicanos en este periodo es, bueno, estimular la demanda a través de la expansión del gasto, que finalmente a los únicos que beneficiaban eran a las grandes empresas nacionales y multinacionales que estaban instaladas aquí, porque ya para finales de los años 60 se había visto que el poder adquisitivo de la población o la demanda agregada observaba un retroceso importante. Así que a este fenómeno de desigualdades sociales, territoriales y más, hay que agregarle también que hay una contradicción en el ámbito nacional en términos de la oferta, la demanda agregada y la oferta también agregada. Aquí se genera un fenómeno político, territorial y económico. El territorial tiene que ver con un ligero proceso de desconcentración de las actividades económicas desde las principales ciudades hacia las ciudades periféricas a las grandes aglomeraciones urbanas. ¿Cuál era la causa que explicaba este fenómeno? Bueno, que las escalas de producción que se habían logrado hacían pensar a los empresarios de ciertos renglones de la actividad económica nacional que tenían ya capacidad competitiva hacia el exterior y que querían aumentar sus ventajas competitivas a través de localizarse en otros centros urbanos para aprovechar ventajas comparativas del tipo de costo de la fuerza de trabajo, calificación de la misma, en fin. Político, en términos que esta inquietud de la clase empresarial mexicana y multinacional en términos de abrir fronteras, la necesidad, no inquietud, la necesidad urgente de abrir las fronteras, al ver que la expansión del gasto no había repercutido, no había generado el efecto multiplicador que se esperaba, se expresa en la conformación de lo que López Portillo llama el grupo monetarista dentro del equipo, del staff económico, del gabinete económico. La Secretaría de Hacienda, ¿no? Era Miguel de la Madrid, supongo. Y todo el equipo, ¿no? Programación y presupuesto. Que pugnaban por una liberalización del comercio. Y sostenían ya a estas alturas que la expansión del gasto en estas condiciones era inevitablemente inflacionaria y que generaba estancamiento. Bueno, como les digo, se da esta pugna seria al interior del Estado mexicano, pero creo lo que en última instancia estira la existencia del grupo populista en el poder es el descubrimiento de los yacimientos petroleros en la sonda de Campeche y la elevación de los precios.
hay posibilidad nuevamente de recurrir al gasto sin endeudarse y logrando un crecimiento a cierto punto ficticio, no hasta cierto punto ficticio, que no implicaba una expansión de la actividad manufacturera. Bueno, implicaba una expansión sin límites de la extracción y refinamiento de petróleo y exportación de este producto, pero no había un proceso de, como se dice en economía, virtuoso de desarrollo económico. La historia del periodo de López Portillo es, bueno, en términos muy generales lo que les estoy diciendo. Hubo un crecimiento de la economía nacional muy impresionante, sobre todo en los últimos años de su periodo. Es el año en que más crece la economía, es el 1981, que logra tasas de crecimiento, no es 81, es 79, que logra tasas de crecimiento cercanas al 9%. O sea, ahora nos parecen tasas chinas, ¿no? Tasas chinas de crecimiento, o tasas chilenas de crecimiento. Pero bueno, eran tasas que se daban en este periodo. En términos del desarrollo regional y urbano, se sigue presentando esta tendencia muy incipiente de desconcentración de las actividades económicas desde las grandes urbes hacia los lugares periféricos, y hay sí un abatimiento en las tasas de crecimiento de las principales zonas metropolitanas. Hay un crecimiento también moderado de las ciudades pequeñas e intermedias, pero el escenario urbano, regional en el país no se modifica sustancialmente. Entramos entonces a 1982, periodo de grandes dificultades económicas, de grandes transformaciones en la manera de concebir las políticas económicas y en grandes tendencias desconcentradoras tanto de la población como de las actividades económicas. Podríamos decir de la década de los 80, ya durante el periodo de Miguel de la Madrid, que lo que no lograron las políticas explícitas de desconcentración lo vino a lograr la crisis económica de los años 80. ¿Perdón? Y el sismo. Bueno, no sé, bueno, hay gente que adjudica un poco este fenómeno de desconcentración demográfico al sismo del 85, pero la desconcentración se da en prácticamente todos los ámbitos de la actividad económica, no solamente del Distrito Federal, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Yo no sé si le entramos a este negocio. Es un asunto bastante espeso, es, digamos, crisis económica, políticas de ajuste, y para finalizar con apertura comercial y periodo salinista, que sería el fin de la exposición. ¿Cómo ven? Lo dejamos para allá. Pues a mí me gustaría irme a descansar. Como gustes, ¿eh? Igual que nosotros. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran. Pero me da la impresión que, bueno, hemos recorrido ahorita de 30 a 80, pues ya 50 años. Y a mí me gustaría que este asunto de la crisis y de la apertura lo discutiéramos más despacio, porque es la entrada a la discusión de los fenómenos actuales, ¿no? De economía urbana. Todo lo que vamos a ver, bueno, mucha de la literatura que vamos a revisar va a estar relacionada con fenómenos de apertura y liberalización comercial. Entonces, no sé, yo lo dejaría aquí.
áreas, tus inquietudes de conocimiento? Bueno, mi idea es culturalizarme más, ¿Perdón? actualizarme. Perdón, es que no te entendí lo primero que me dijiste. ¿Qué me decías? Me quiero seguir culturalizando. Culturalizando. ¿Sí? Y la otra actualizándome. ¿No tienes algún tema en particular, algún área de estudio que te interese especialmente? Sí, ahorita se me presentó un proyecto muy interesante, es precisamente el desarrollo urbano del área de Coatepec. El presidente municipal hizo su plan de trabajo y me invitó a trabajar con él. Entonces empezamos a partir de agosto con este proyecto y precisamente planear el desarrollo urbano y esa mancha que se está dando en Xochitepec, de Mérida, tratar de hacer un plan enfocado a la regularización del uso del suelo, ¿sí? Pero en una realidad, vaya, con los planos que se tienen, según va a ser su proyecto, ese es mi próximo tema. Bueno, te agradezco mucho. Bueno, bueno, es que las veo muy lejos. Muy tímido. Sí. ¿Por qué no se La primera fila. ¿Sí son muy tímidas ustedes? No, Bueno, me gustaría conocer la opinión, más que opinión, me gustaría que expresaran ustedes el sentido o lo que se pudo entender o captar de la plática de ayer. bueno, vamos a cómo se fue dando la urbanización en el país de México, en nuestro país. Pues, o sea, en parte por décadas y en parte por los periodos presidenciales que son muy marcados en nuestro país, porque desgraciadamente sale un presidente, entra un presidente, trae unas ideas, sale y
causalidades directas entre desarrollo económico y procesos de urbanización. Es decir, pensar, a lo mejor sí es cierto, que los periodos sesionales o el presidente en turno es tan importante y poderoso que puede incluso determinar el acomodo de la población del territorio. No, esa no es la idea. La idea es ir desarrollando el proceso económico a través de la revisión de las políticas económicas de cada sexenio y ir contrastándolo con el acomodo de la población en el territorio. No presupone una causalidad directa. En ese sentido, pienso, por ejemplo, que el factor demográfico y el factor de la distribución de la población en el territorio tiene una autonomía relativa, ¿no? Tiene, por ejemplo, procesos que es difícil explicarlos, o si no imposible explicarlos, a través únicamente del factor económico. Hay comportamientos incluso ecológicos propios de la especie, en términos de reproducción, comportamientos, que no se explican por este plano del desarrollo de la economía. Yo no sé si ustedes tengan dudas o si quieran hacer algún señalamiento sobre lo que estuvimos viendo ayer. Me gustaría, eso sí les digo, me gustaría conocer sus puntos de vista en relación al asunto, sin necesidad de señalarlos, ¿no? También habló, ahorita me acordé, cómo influyó lo de la industrialización en que se hicieran grandes concentraciones, ¿no? Pues, procesos de la Sí, o sea, en la época, por ejemplo, o sea, en las diferentes épocas va creando, va cambiando la estructura, ¿no? Y los apoyos, ya sea del gobierno hacia la cosa de la agricultura, y se cambia un poco hacia los apoyos de la industria. Para ver la industria centralizada en las áreas metropolitanas, automáticamente la migración del campo a la ciudad crece porque hay fuerza de trabajo. O sea, se viene, baja en el campo el empleo, Muy bien. la cultura, y crece en las ciudades a través de la industria. Entonces viene esa época en donde se empieza a hacer el auge. Y luego además vienen los apoyos a ese tipo de manufacturas, impidiendo la importación de determinados artículos, con lo que crece la industria nacional. O sea, por ejemplo, yo recuerdo, por decir algo, un corte de casimir inglés que costaba 500 pesos y en el país te costaba 200. Digamos, tela, La pura tela. pero tela elaborada en México. La importada te costaba 500 contra 200. La inglesa, en el país te costaba 200. Y las calidades como... No, más o menos era la inglesa, ¿no? Sobre todo, pues siempre hemos sido muy aventados a lo de afuera, ¿no? Bueno, pero una vez que se limita la importación, o sea, que se prohíbe la importación de los casimires ingleses, por decirte un artículo, el que valía 200 pesos del país sube 500. Y eso
estás explicando de encarecimiento de, digamos que ya no dije, o sea, ya no tiene que llevarse los recursos, sino que hay una persona intermedia que hace, que es el que en realidad pone los precios y todo esto. No sé si podría... ¿Eso no te quedó claro? No. Bueno, aprovechando que el compañero va a intervenir, de paso le puedes explicar. Es un poquito después lo que estábamos viendo, lo del el fenómeno de las guerras, por ejemplo, cómo afecta al abastecimiento a naciones periféricas, ¿no? Ya lo estábamos viendo. Sí, creo que Para que estén claros más o menos, la idea es que entonces dependen las distancias de la cosecha, el costo. Entonces el campesino no tiene la posibilidad de transportar su mercancía, tiene que depender de alguien, entonces al depender de un transportista, muchas veces es el que fija el precio. Sí, pero es una reforma, supone que se ha lo de la reforma, ¿no? Y después viene el cambio a... sí. Sí, bueno, nosotros hablamos. ese periodo, ¿no? ¿Cuál es el determinante fundamental del movimiento? Bueno, este no es el único momento de migraciones masivas del campo a la ciudad. Digamos que es el punto donde se arranca, inicia este movimiento. Si pudiéramos, digamos, enfocar el asunto, bueno, mis gráficas siempre han sido terribles, ¿sabes? Bueno, en el eje de las YES estaríamos viendo movimientos o flujos, ¿no? Migratorios. Campos, ciudades. Y en el eje de las X estaríamos graficando el tiempo. El movimiento migratorio campo-ciudad escribiría una gráfica en forma de campana o de U invertida. Quizás el movimiento al que, el momento al que te está refiriendo, que es 1936, que es el periodo de reforma agraria, inicia el punto inicial de los movimientos masivos, de flujos masivos de población desde el campo a la ciudad. Podemos poner 1936. Y quizás también el punto máximo de movimiento entre el campo y la ciudad será a finalizar la década de los 60, entre 1960 y 1970. Después, este movimiento es cada vez menor. ¿Por qué? Bueno, porque la población rural disminuye en términos relativos con relación a la población urbana. Esto no quiere decir que no se va viendo este movimiento. Lo que esta gráfica expresa es que la intensidad de estos movimientos disminuye. ¿Sí? ¿Qué sucede en este momento, cuando este punto, cuando esta curva se inflexiona? Que los movimientos de la población en el territorio se empiezan a dar ya no quizás de manera predominante entre el campo y la ciudad, sino entre ciudades. Digamos de manera incipiente, pero se da. Este fenómeno de movimiento entre ciudades es un fenómeno que se observa en los países más desarrollados, ¿no? En donde prácticamente el volumen de población rural es insignificante. Sin embargo, existe movilidad de la población en el territorio. Y la evolución de los países desarrollados sugiere que después de un pico o después de un ascenso muy importante de los flujos de movimiento desde el campo a la ciudad, se pasa a una predominancia del movimiento entre ciudades. ¿Cuándo es que se dan estos picos de movimiento campo-ciudad? Bueno, justamente en los periodos de intensa industrialización. ¿Por qué? Bueno, porque se generan empleos en las zonas urbanas, porque, y esto aquí voy también a parte de la pregunta, ¿por qué? Bueno,
principalmente porque el campesino, originalmente dedicado a autoabastecer sus necesidades, de repente con el desarrollo de la producción industrial se convierte en un consumidor de bienes industriales, insumos para la producción, fertilizantes, instrumentos para labrar la tierra, combustibles, en fin. Si no, el campesino no puede eventualmente producir al ritmo que están exigiendo los grandes mercados de consumo que en este momento están ubicados en la ciudad. Bueno, este hecho, el hecho de que el campesino empiece a requerir de los insumos producidos en la gran industria, implica que este productor se hace dependiente de los productos generados en la ciudad, por una parte, y dependiente también de los caprichos del consumo de las grandes ciudades, de tal suerte que esta dependencia lo convierte en un migrante potencial a muchos de ellos. Si hipoteca, digamos, su terreno en aras de obtener cuantiosas ganancias en el ciclo agrícola siguiente, y si esta expectativa no se cumple, como suele suceder, por N razones, porque las condiciones climatológicas no son las adecuadas, porque hay un cambio drástico en los gustos y preferencias de los consumidores de la ciudad, porque hay eventualmente una apertura comercial que implique que los productos importados sean más baratos de los que ellos están produciendo. En fin, esto hace que este productor campesino tenga como única posibilidad para sobrevivir ir a trabajar, a laborar en las grandes ciudades. Este es un fenómeno que se presenta en prácticamente todos los procesos de industrialización del mundo, y en México, bueno, no es el caso, no es la excepción. Podrían ponerse muchísimas otras razones o causas, factores causales del movimiento campo-ciudad, pero bueno, la cuestión es que los procesos de industrialización están aparejados de manera permanente a procesos masivos de expulsión de la población desde el campo a la ciudad. Existen, por ejemplo, autores que analizan el fenómeno urbano en México que establecen una asociación directa a partir de esta lógica entre industrialización y urbanización. Este movimiento ocasionado por la industrialización de la población desde el campo a la ciudad, pues es finalmente lo que ocasiona que haya un desarrollo o incremento acelerado de las tasas y los grados de urbanización. No sé si está claro. Que no habría... Sí. Nada más de lo que estaba comentando ahorita, creo que otro de los factores que pueden ser una explicación que considero es el hecho de que se empiezan a abrir caminos, y eso, lo que estaban hablando de la distancia, permite en menor tiempo desplazarse a mayores distancias. Además, la rotación de industrias o la implantación de plantas industriales siempre requiere mano de obra, y la lógica de los industriales es tener, y lo que vemos es tener a sus obreros cerca. Entonces, en donde hay una planta hay servicios de luz, de agua, de drenaje, y esto también facilita la urbanización y el plantar a las unidades habitacionales para tener los obreros cerca. Además, los obreros no son generalmente, en el número grueso, gente que requiera capacidad o capacitación, que sea mano calificada, mano de obra calificada. Entonces, eso facilita que gente del campo sin experiencia pueda fácilmente adaptarse a una industria que se dedica únicamente a ensamblar o ese tipo de cosas, para el caso de cosas industriales. Y ya una vez implantadas las unidades habitacionales, también pues esto deriva una serie de servicios, ¿no? Escuelas, hospitales, todo eso.
de esos caminos no necesita también radicar en la ciudad donde está la planta, sino que se puede mover en un corto tiempo sin necesidad de radicar específicamente cerca de la planta. Sí, muy bien, digamos, sería otro. La otra cosa es también cómo con la tecnología tiende a desplazar mano de obra aún cualificada, ¿no? Ciertamente, y los procesos tienden también a automatizarse. Claro, en México pues no tampoco hay esa facilidad real de adquirir ese tipo de equipos, pero bueno, es también un proceso Tendencial. Sí, bueno, aunque en este periodo que estamos analizando, que es el periodo de industrialización y crecimiento, pues estamos hablando de un proceso de industrialización con inmensa capacidad de absorción de materia prima, a diferencia de lo que puede estarse viendo actualmente. Ahora, yo les quería mencionar algo que me resulta importante, que es que durante todo este periodo, en todas las administraciones que hemos visto, es decir, de 1936 a 1960, y bueno, Salinas era especial, existía la creencia, a partir de quién, quizás porque leyeron a Marx, que el campesino, ante el proceso de desarrollo económico, era un sector de la sociedad, o es un sector de la sociedad, que tiende a extinguirse. Razonar de esta manera implica no preocuparse eventualmente por lo que esté sucediendo en el campo. Digamos, si uno considera que tendencialmente este sector va a desaparecer, pues entonces hay que acelerar el proceso, ¿no? Digamos, desarrollo económico bien aparejado con eliminación del campesinado y urbanización. Sin embargo, bueno, si nosotros vemos algunos casos de los países europeos desarrollados, el caso más claro es el caso francés, esto no es tan así, ¿no? O sea, la fuerza de trabajo, la participación de la fuerza de trabajo campesina en la población económicamente activa global de Francia llega cerca del, implica cerca del 10% en términos de participación. Y algunos otros países también han establecido políticas de subsidio y retención de la población campesina. Eso se los digo porque, bueno, no es tan claro que el proceso de urbanización implique la desaparición completa del campesinado. No solamente no es tan claro, sino que es incluso hasta bastante dudoso. Pero bueno, esta es la gran creencia de las administraciones en México durante este periodo. Entonces, eso necesariamente facilita e induce el proceso de la migración desde los ámbitos rurales hacia los urbanos. No existen políticas claras que establezcan mecanismos de retención de la población campesina. No existen. Al contrario, existe toda una política que estimula el movimiento migratorio desde el campo a la ciudad. Bueno, no sé si hay algo. Sí, no, posiblemente tal vez, bueno, yo lo entiendo de esa forma, tal vez la acumulación de capital en algunas zonas estratégicas, posiblemente tal vez, como lo comentábamos ayer de Monterrey, Guadalajara y México, si bien
tiene opción a un empleo donde no se requiere mano de obra calificada, como mencionaba el compañero, pero que sí le va a dar la garantía de tener un salario permanente. Y que es un empleo que la población urbana no le interesa mucho ocupar, usarlo porque sus ingresos de ellos están estables y son un poco mayores todavía que ese salario que se está produciendo. Entonces se convierte en un polo de atracción, ¿no? Un fenómeno que hace que de la población rural migre a las ciudades y comience a crecer, a concentrarse en la población urbana. Aunque eso no quiere decir que van a resolver sus mayores necesidades, ¿no? Van prácticamente por un salario que va a ser estable. Ok, bueno, hemos quizás podido identificar cuáles fueron los determinantes fundamentales de los movimientos migratorios desde el campo a la ciudad. Hemos mencionado muchos. Sin embargo, quizás lo que no ha quedado suficientemente claro, ya algunas cosas se han apuntado aquí, es por qué la industrialización se da en ciertos lugares y en otros. Yo les voy a poner un ejemplo. O sea, esta pregunta puede parecer ociosa, pero no lo es tanto. En el pensamiento de industrialización de los países socialistas, específicamente en lo que fue la Unión Soviética, existía el propósito de los cuerpos de dirección de lograr una homogenización inmediata del desarrollo territorial a través de la dislocación de las actividades industriales. Se pensaba, por ejemplo, que concentrar la industria en ciertos lugares impedía el crecimiento equivalente de otras regiones. ¿Ustedes nunca aprendieron un televisor Rousseau? Bueno, pues yo sí. Bueno, en general los bienes de consumo y los bienes durables fabricados en este esquema de industrialización pues eran productos de bastante mala calidad. Una interpretación hecha por ellos mismos a posteriori decía que en realidad esta falta o incapacidad de lograr altos estándares de calidad de los productos se debía justamente a la ausencia de economías de aglomeración. Y bueno, esto se puede permitir en un país en donde la ganancia, la obtención de la máxima ganancia no es el objetivo fundamental. Pero en un país o en un territorio en que la competencia entre productos de diferentes calidades es la máxima para lograr mayores tasas de ganancia, pues esto no se puede permitir. Entonces, bueno, con este ejemplo trato de ilustrar el caso, la necesidad de lograr economías de aglomeración y economías de escala para obtener ventajas en un ámbito de competencia. Esto lo vamos a ver con más detenimiento cuando revisemos sobre todo el tema 2, que tiene que ver con economías de aglomeración y localización óptima de las actividades económicas. Basta decir que este propósito de los productores para lograr mayores estándares de eficiencia y calidad es lo que determina que las inversiones se localicen en estos lugares emblemáticos. Si el Estado mexicano hubiese condicionado la inversión territorialmente, pues esta inversión seguramente no se hubiera dado. Es decir, si el Estado mexicano hubiera dicho nos interesa que las inversiones fluyan hacia, por ejemplo, el estado de Oaxaca, en
condiciones infraestructurales para la producción industrial estuviesen dadas. Además de garantizar un mercado cautivo para los productores a través de las medidas proteccionistas de las que ya hemos hablado. De tal manera que para el inversionista, el productor, el empresario, el lugar idóneo durante todo este periodo para realizar una determinada actividad, pues era naturalmente las grandes zonas metropolitanas. Esto es lo que explica en buena medida los niveles de concentración que se dan, económicas y demográficos, que se dan hasta entrados los años 70. ¿Qué pasa con el crack económico? Bueno, habíamos señalado también que para los propósitos del Estado benefactor populista de los años 70, representado por el gobierno de Luis Echeverría y López Portillo, había tenido una escasa repercusión territorial, aunque pueden hablarse de algunos sucesos quizás puntuales. Habíamos mencionado ayer el caso de la proliferación y emergencia explosiva de las ciudades petroleras durante el sexenio de López Portillo, el crecimiento acelerado de las ciudades turísticas durante el periodo de Luis Echeverría y López Portillo. Sin embargo, este efecto sectorial, que tiene una expresión territorial también, no es capaz durante los años 70 de revertir el fenómeno de concentración urbana que se había dado en el país. Es decir, los criterios de localización de las empresas sigue siendo naturalmente la maximización de la ganancia, y los lugares que garantizaban esto, como he dicho, eran las grandes zonas metropolitanas del país. Esto tampoco quiere decir que, aunado al fenómeno de concentración, no se haya dado un fenómeno de crecimiento de las ciudades intermedias y pequeñas. Naturalmente, este fenómeno se da. Sin embargo, la característica más importante de este periodo, la más sobresaliente, es el aumento del peso demográfico y económico de las grandes metrópolis del país. Al final de cuentas, entonces, estamos revisando de 36 a 70 un fenómeno de urbanización acelerada, de industrialización acelerada, pero también un fenómeno de expansión de los mercados nacionales. El crecimiento de la población urbana, la emergencia de ciudades pequeñas, medianas, grandes, intermedias, es la constatación de que México experimenta un proceso de profundización de sus mercados de consumo, de sus mercados de trabajo, de sus mercados de capital. Es un proceso, en fin, que expresa la expansión, un rápido proceso de expansión del mercado nacional. ¿Qué pasa al finalizar la década de los 70? Yo quisiera ponerles el acetato para que ustedes vieran, se recordaran un poco de la situación en términos regionales que prevalecía en 1970 y en 1980. Si ustedes se dan cuenta, para el año de 1980, de 1970 a 1980, es que el país deja de ser un país predominantemente rural para convertirse en un país predominantemente urbano. Es decir, pasa del 49.3% en 1970 al 56.2% en 1980. Esta predominancia de la población urbana implica, sin embargo, una enorme cantidad, enormes desigualdades en términos de la urbanización del país. Podemos, por ejemplo, ver nuevamente el nivel de urbanización de la región sur. Era el 18.7%, contrastado, por ejemplo, con la región noreste, con el 77.5%. Aquí, el caso más sobresaliente se refiere al estado de
Bueno, hay que decir que en el caso de Nuevo León, más del 80%, más del 85% de la población urbana del estado se concentra en la ciudad de Monterrey. Bueno, casos ilustrativos también, la región centro, con un nivel de urbanización del 72%, el Estado de México, bueno, el Distrito Federal se considera como una zona urbana, el Estado de México, bueno, aquí lo que más peso tiene es los municipios conurbados al Distrito Federal. Bueno, y en contrastación con el Estado de Hidalgo, por ejemplo, que puede ser equiparable a las condiciones que prevalecen en la región sur, ¿no? Con un 16.3% tiene un nivel de urbanización incluso inferior al nivel de urbanización del estado de Chiapas. Y los estados del norte, las regiones del norte que tradicionalmente han mantenido niveles de urbanización muy altos, ¿no? Bueno, por ejemplo, podemos señalar el estado de Nayarit como un caso excepcional, y el estado de Zacatecas, que tienen niveles de urbanizaciones muy por debajo de los niveles nacionales de urbanización. Bueno, esto sirva como ejemplo para ver en qué situación regional y de urbanización llegamos en los años al finalizar la década de los 70. Bueno, este es otro cuadrito que ya habíamos revisado. Estamos en 1980. Tenemos un nivel de urbanización, ya lo habíamos dicho, del 56.2%. Y bueno, observen lo que yo les había dicho. Las ciudades millonarias, las ciudades mayores de 1 millón de habitantes, pesan ahora 51.3%. Como les había dicho, estas buenas intenciones de los gobiernos de Luis Enrique López Portillo no se traducen en un fenómeno de concentración de la población. Aquí hay que decir que a la zona metropolitana de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey debe sumarse también la presencia de Puebla. Por eso que aquí las ciudades mayores de 1 millón de habitantes suman 4 en vez de 3. Aquí es 1, en 1900, es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Para 1970 se suman Guadalajara y Monterrey, y para 1980 se suma además Puebla. Espera. Bueno, si quieres te levanto. No. Bueno, el rápido crecimiento de la economía durante el periodo de los 70 cifrado, como vimos ayer, a través de la expansión del gasto público y la elevación sustancial de los precios del petróleo, encuentra su punto de terminación en el año de 1982, cuando existe una abrupta caída en los precios del petróleo internacional y una elevación sustancial de las tasas de interés internacionales. Resulta que el gobierno mexicano, para financiar la expansión de la infraestructura petrolera, había recurrido al endeudamiento externo. ¿Por qué es que el gobierno mexicano durante este periodo recurre al endeudamiento externo? Bueno, en primer lugar, porque el crédito en los mercados internacionales de dinero era muy bajo, era muy escaso. Y esto es lo que permite al Estado mexicano adquirir una gran deuda, grandes volúmenes de deuda externa, recurrir al ahorro externo antes de recurrir al ahorro interno. Esta es una política que se hizo a lo largo de la historia del país, de la historia de todos los procesos de industrialización, a excepción quizás del proceso de industrialización inglés, que es el primer proceso de industrialización y que requiere una acumulación originaria de capital. Los procesos de industrialización posteriores en el mundo no requieren para lograrse de un proceso de acumulación originaria. Pueden eventualmente recurrir al crédito externo. Todos los procesos de industrialización, posteriores al inglés,
son procesos en los que los estados nacionales recurren sistemáticamente al endeudamiento externo. ¿Cómo es que este endeudamiento externo se expresa? Pues a través de la masiva importación de maquinaria y equipo. A diferencia de Inglaterra, en donde hay un proceso endógeno, técnico, de fabricación e innovación de maquinaria y equipo, en los demás países subsiguientes este proceso no se da, y es por esto que Inglaterra se convierte en un gran exportador de maquinaria y equipo. Es decir, es el país que resuelve las necesidades técnicas e infraestructurales de los países que posteriormente van industrializados. Y estos países necesariamente pues, tienen que recurrir a un cierto grado de endeudamiento, porque es requerido que adquieran estos bienes de capital para lograr su proceso de industrialización. El caso mexicano es igual en ese sentido. La maquinaria y el equipo que permite el crecimiento industrial del país durante los años 50, 60 y 70 es maquinaria y equipo que no es creada en el país, sino que es en su gran mayoría importada. Para finales de los años 70, decíamos, sin embargo, el endeudamiento al que recurre el Estado mexicano no es un endeudamiento que tenga que ver con un proceso de expansión de la industria manufacturera, sino es un proceso que tiene que ver principalmente con la expansión de una industria extractiva. Y cuando digo esto, es importante que nos demos cuenta que el endeudamiento está cifrado en las oscilaciones del precio de un producto, en este caso es el petróleo. Y no existe y no existió durante estos años un efecto de encadenamiento de las actividades productivas en el ámbito industrial. O si lo existió, fue bastante escaso. Bueno, la cosa es que para 1982, con el abatimiento de los precios del petróleo, México se ve prácticamente imposibilitado de responder a través de aumentar exportaciones de otro tipo. La planta industrial del país era una planta que había nacido en la protección, que tenía estándares de calidad sumamente bajos en términos de los estándares de calidad internacional, y además era una economía que dependía, bueno, les puedo decir que para estos años el 75% de las exportaciones mexicanas eran exportaciones petroleras. Las exportaciones manufactureras alcanzaban un escaso entre 12 y 15%. De tal manera que cuando hay un abatimiento de los precios del petróleo, pues México prácticamente se encuentra en una situación de bancarrota. Esta situación lleva al país a declararse en suspensión de pagos a los acreedores internacionales temporalmente. En la última fase del gobierno de López Portillo, lleva al gobierno de López Portillo incluso a nacionalizar la banca. Pero estos propósitos de desacato duran muy poco. Duran los últimos 3 meses del gobierno de López Portillo. Esta situación internacional e interna vuelve nuevamente a modificar la correlación de fuerzas al interior de los grupos de poder en el país. Aquel grupo monetarista vilipendiado además, ¿no? Que había existido siempre refugiado en la Secretaría de Hacienda, ahora adquiere un poder verdaderamente inconmensurable. Y la designación del nuevo presidente es la designación, o es la declaración del triunfo político de este grupo monetarista que, bueno, accede al poder a partir de 1982. Esto es importante señalar. No es solamente un fenómeno de crisis económica,
resultante de la drástica caída de los precios del petróleo y la elevación de las tasas de interés, sino es además el acceso a los órganos de dirección económica del país de un grupo con una percepción del fenómeno económico radicalmente distinto del grupo que había prevalecido en la Revolución. ¿Cuál es la discusión entre estos dos grupos? ¿Cuál es el reclamo del grupo monetarista en términos de la política económica llevada adelante por el gobierno de López Portillo y de su gobierno? El reclamo es que el gobierno populista ha gastado demasiado dinero y que este gasto es un gasto inflacionario y que la inflación es el peor mal de cualquier economía. Ese es el reclamo. ¿Cuál es la solución principal a todos esos problemas? Abatir la inflación. El eje de la política económica de este nuevo gobierno, del Miguel de la Madrid, se centra fundamentalmente en el abatimiento de la inflación, controlar la inflación. Bueno, aquí podemos ir un poco más atrás para recordar qué implica teóricamente esta discusión. Bueno, y digo un poco más atrás, porque esta discusión se da ya en los clásicos de la economía. Por una parte, Adam Smith, y por otra parte, quizás, Carlos Marx, en términos de qué exactamente implica el valor de las mercancías. Desde la percepción monetarista, la solución, la causa de la inflación está en la emisión de dinero. El dinero deja de valer, deja de tener valor cuando existe una sobreoferta del dinero, se desvaloriza. Desde la percepción, desde la otra percepción, la fortaleza de una moneda. Bueno, ¿cuál es la solución entonces? Pues dejar de emitir dinero, ¿no? Es decir, adoptar políticas que tiendan a restringir el gasto público. Es ahí donde mayor cantidad de dinero se emite. Desde esta percepción, entonces, la supresión en la emisión de gasto público va a tener repercusiones directas sobre el abatimiento de la inflación. Desde la otra perspectiva decía, la fortaleza de una moneda no estriba en la cantidad de billetes en circulación, sino estriba principalmente en la capacidad productiva de un país. Mientras un país sea sólido económicamente y por tanto sus productos y mercancías tengan capacidad competitiva con los productos del exterior, entonces la moneda será una moneda fuerte. Y no habrá, digamos, una subvaluación de la moneda nacional en términos de las monedas extranjeras. ¿Por qué? Bueno, porque los productos que se elaboran en el país son de tal calidad que podemos tener cuentas corrientes superavitarias, podemos tener grandes reservas de divisas, en fin. Y esto le da solidez a la moneda nacional en términos de paridad cambiaria. Y esto es un ancla antiinflacionaria. Esta posición ilustra esto con el caso, bueno, de los países asiáticos, del mismo caso japonés, del caso chino, en donde no ha habido restricciones sustantivas de gasto público y ha habido una prioridad en términos de política económica de fortalecer el aparato productivo. Y son monedas, bueno, hay que ver, sumamente fuertes. Y son países en los que los procesos de inflación no son muy significativos. Sin embargo, la percepción que prevalece es la percepción monetarista en el sentido de que la causa de todos los males de la economía es el fenómeno de inflación y que este fenómeno de inflación está determinado principalmente por
el exceso de gasto público. ¿Cuáles son las medidas principales que se adoptan? Pues medidas que tiendan a regular la emisión de gasto y atraer además inversiones extranjeras. Bueno, digamos, sería muy largo enumerar aquí cada uno de los puntos en los que consisten las políticas de ajuste adoptadas en los años 80, pero bueno, tienen que ver principalmente con la elevación de las tasas de interés en términos de la atracción de capitales, con la indización de los salarios, es decir, con la imposibilidad de que los trabajadores negocien sus salarios ex post de la inflación, bueno, de otra manera, con la única posibilidad del trabajador de que establezca sus aumentos a partir de la inflación que el Estado mexicano declara. Es decir, si el Estado mexicano declara que la inflación en este próximo año será de 2%, el trabajador necesariamente tendrá que negociar sus aumentos salariales a partir de esta expectativa de inflación que establece el Banco de México o los organismos de dirección económica del país. Esto es un cambio muy importante, porque bueno, anteriormente se daba que las organizaciones sindicales o el sector de trabajadores mexicanos hacía estimaciones del proceso inflacionario nacional y en función de eso es que establecía sus tablas de negociación de incremento salarial. Bueno, este acuerdo entre Estado y sector de trabajadores imposibilita de hecho a los trabajadores de recurrir a una negociación fuera de las expectativas inflacionarias que había presupuesto gubernamental. Se adoptan otro tipo de medidas, sin embargo creo que estas podrían ser las más importantes: elevación de las tasas de interés, restricción sustantiva del gasto público e imposibilidad del sector de trabajadores de negociar sus salarios fuera de las expectativas inflacionarias calculadas por el Banco de México. ¿Qué efectos tienen estas medidas sobre la planta productiva nacional? Bueno, pongamos el caso de la elevación de las tasas de interés. Con la elevación de las tasas de interés, pues hay una corrida automática de las inversiones desde el campo productivo hacia el campo especulativo. Es decir, el empresario que antes calculaba tener ganancias importantes en el terreno de la actividad industrial, pues ahora con esta elevación de las tasas de interés, pues necesariamente invierte en otros campos. Esto por una parte. Por otra parte, el empresario que finalmente está interesado en invertir no puede recurrir al crédito, porque el crédito es muy caro, digamos, el dinero es excesivamente caro y por tanto hay una congelación del crédito e imposibilidad también de que el capital fluya hacia la órbita de la producción. Estos efectos conjugados tienen un impacto dramático sobre la actividad industrial del país. Además, bueno, hay que decir que la inflación no logra ser abatida, especialmente durante el periodo de Miguel de la Madrid. Hay un cambio, un impacto, decía, dramático en la industrialización en la planta industrial del país, que se expresa especialmente en las grandes zonas metropolitanas industriales. Es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que pierde alrededor de 16 puntos porcentuales en términos de su importancia relativa en la industria nacional. Y es el caso de la zona metropolitana de Monterrey, que pierde el baluarte
la columna vertebral de su industria, el origen de la industrialización de Monterrey, que era Fundidora Monterrey. Fundidora Monterrey, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, cierra sus plantas y con esto expulsa. En ese momento laboraban cerca de 12,000 trabajadores en la planta de Fundidora Monterrey. Y bueno, tiene una serie de efectos colaterales muy serios en términos de restricción del mercado local. En fin. Bueno, esto tiene otra explicación. O sea, no es solamente el resultado de estas políticas de ajuste, que como hemos visto, estas políticas de ajuste son políticas restrictivas, son políticas que tienen que ver con la concentración de los activos, más que con la distribución de los mismos, con el fomento del desempleo. Entonces, bueno, estas políticas de ajuste tienen un impacto muy severo sobre el mercado de consumo nacional. Y por tanto, las plantas que estaban principalmente orientadas al abastecimiento del consumidor nacional son las plantas que se ven mayormente afectadas. Sin embargo, existen otros renglones de la economía nacional que aprovechan esta sistemática de devaluación del peso mexicano del periodo de Miguel de la Madrid para impulsar sus exportaciones. Durante este periodo es curioso notar que ante la debacle de ciertos renglones de la actividad económica industrial, especialmente como les digo en la Ciudad de México y en Monterrey, hay un florecimiento inmenso de la actividad manufacturera en la zona fronteriza del país, donde se ubican empresas con alta capacidad exportadora. Esto en términos territoriales, es decir, hay un descenso de la actividad económica muy severo en las zonas industriales antiguas y una emergencia de nuevas ciudades industriales, principalmente ubicadas en la zona fronteriza del país. Además de esto, hay un cambio en la estructura de la producción industrial. Es decir, este gran cuadro de la actividad económica abocada a satisfacer la demanda interna, país en donde se producía todo para todas las necesidades, de repente deja de ser. Y esto implica una transformación en la estructura industrial. Hay una caída importantísima de la industria, por ejemplo, metálica, de la industria del acero, que hasta 1970 había sido como el baluarte de la industria nacional. Bueno, el caso más claro es el cierre de Fundidora Monterrey. Y hay una emergencia de nuevas actividades industriales, principalmente ligadas con la actividad exportadora. ¿Cuáles son ellas? Pues la industria química, específicamente la industria farmacéutica, que crece de una manera muy importante, y la industria automotriz. Hay otras industrias que también crecen de manera importante, como es la industria, algunos renglones de la industria alimentaria, algunos renglones de la industria textil, y, bueno, naturalmente la industria de aparatos electrónicos, que se ubica a lo largo de la zona fronteriza. Es decir, que se pasa de un escenario de un enorme abanico de actividades cuyo peso estaba más o menos distribuido equitativamente a un abanico muy pequeño con una gama muy limitada y en donde y altamente concentrado. Hemos ya enumerado algunas actividades. Ahora, ¿qué repercusión tiene este proceso en el crecimiento de las ciudades? Bueno, pues nada más que la Ciudad de México, por ejemplo, de ser el centro de atracción poblacional principal durante todos los años de industrialización, se convierte súbitamente en un centro expulsor de población. Hay abatimientos sustanciales en la capacidad de empleo en la Ciudad de México, en Monterrey también. Guadalajara y Puebla tienen un comportamiento
diferente. Diferente porque el perfil industrial de Guadalajara y Puebla es un perfil más orientado hacia la satisfacción de necesidades de consumo inmediato. Bueno, en Puebla la industria textil y Guadalajara una planta muy importante de industria alimentaria. Esto los hace menos vulnerables ante la crisis. De hecho, hay crecimientos económicos tanto de Guadalajara como de Puebla durante el periodo de crisis. El caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Monterrey son casos pues alarmantes, ¿no? A esto se suma durante los años 80 pues el sismo del 85. En fin, se generan condiciones por primera vez en la historia demográfica y urbana del país que determinan desconcentración de población y de actividades económicas. La zona metropolitana de la Ciudad de México durante los años 80 deja de ser el polo fundamental de atracción y de crecimiento económico del país para convertirse en una ciudad que incluso expulsa población y expulsa actividades económicas. Debe decirse que esta expulsión de actividades es relativa, es decir, este fenómeno de desconcentración no es un fenómeno que afecte a todos y cada una de las poblaciones y ciudades de México, sino que sí tiene una cierta localización geográfica. Hemos ya mencionado el crecimiento de las ciudades de la zona fronteriza, pero también una cosa importante, la industrialización acelerada de las ciudades periféricas a la zona metropolitana de la ciudad. Es el caso durante los 80. Es el caso de, bueno, Cuernavaca. Es el caso de Toluca, que tiene un proceso de industrialización algo más viejo, pero que se fortalece durante los años 80. Es el caso de Querétaro. Y otras ciudades de menor tamaño, bueno, Tepeji, San Juan del Río. Y bueno, estas ciudades durante los años 80 dejan de ser ciudades abocadas a los servicios para convertirse en ciudades industriales. Bueno, tenemos entonces que hay un cambio en el panorama urbano, económico del país, en el que, bueno, hay una expulsión de población, pero también hay una desconcentración de la actividad industrial, de manera importante. Hay también emergencia de otras ciudades interiores, como durante estos años, como es el caso de Aguascalientes, muy importante, y como es el caso también de San Luis Potosí. Si ustedes revisan el perfil de la industrial de estas ciudades, son ciudades que están abocadas a actividades con alta capacidad exportadora. Bueno, en Cuernavaca y Toluca, la presencia de industria automotriz de manera determinante. Lo mismo en Aguascalientes. En las ciudades fronterizas, el crecimiento industrial se da básicamente por cuenta de la industria maquiladora, que es una industria abocada a la exportación. Es decir, la contracción del mercado nacional y la crisis económica interna determinan que sean las ciudades con mayor capacidad y las ciudades y actividades con mayor capacidad exportadora las que mayores tasas de crecimiento registran durante este periodo de crisis. ¿Podemos ilustrar eso? No, se metió, no sé por qué. Esto es una grafiquita para que ustedes vean cómo se comporta la inflación a partir de 1970. Es, digamos, la puesta en operación de, bueno, la entrada a la presidencia de la República de Luis Echeverría.
1981, y bueno, la crisis, el periodo de crisis, ¿no? Que estos son periodos de ajuste, si se quiere, ¿no? Pero en el que la inflación se dispara hasta el 160% en el año de 1987. Bueno, las tasas de inflación en 1995 fueron casi del 60%. Bueno, pero es el pico, es el año de 1987. Hay una caída, hay otra caída en los precios del petróleo. Hay una situación muy difícil en el país. Y bueno, luego los exitosos años de Salinas, en donde hay una serie de medidas que corrigen la inflación hasta llegar a menos de 2 dígitos, ¿no? Por ahí del año de 1993, con las políticas de Pedro Astor. Bueno, vamos a ver. Bueno, este es un cuadro horrible, pero que... Bueno, esto es para que ustedes vean cómo evoluciona la economía durante 1980, durante la década de los 80. Este es el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto Nacional. Observen las caídas a partir del 82, que es cuando les digo que hay un retroceso después del petróleo. 83, que es una caída muy drástica, de los 4.2%, y 1986, que es una caída de los 3.8%. Estas caídas, bueno, ustedes deben de considerar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto Nacional en 1995, en México 95, cae en 7%. Es una caída que no se había registrado nunca antes en la historia económica del país. Las caídas más drásticas se habían registrado en 1983 y en 1986, previo a la caída del Producto Interno en el 95. Después de 1988, que es el inicio del periodo salinista, se registra una recuperación moderada de la economía. Bueno, podemos ver, por ejemplo, que en el 89 hay un crecimiento de 3.5 y el pico es 1990 con 4.4%, una tasa de crecimiento bastante importante, el 4.4% del producto. Después hay un proceso de desaceleración que llega a preocupar en 1993 con prácticamente crecimiento nulo del Producto Nacional. Bueno, quisiera ver. Bueno, podemos ver, ya lo vimos prácticamente, la inflación, cómo se da. Bueno, esto es algo que indica la... Bueno, antes si lo podemos tocar, perdón. Bueno, esta caída de crisis de la economía nacional, como hemos visto, es un fenómeno que se da entre 1982 y 1988 por las repercusiones territoriales que hemos ya mencionado. Con el ingreso de Salinas a la presidencia de la República, hay un cambio muy importante en términos de expectativas de crecimiento. Pero sobre todo hay la adopción de una serie de políticas económicas que determinan la recuperación importante de la economía mexicana. Bueno, hay que decir aquí que hay una serie de condicionantes internacionales que determinan el éxito relativo de la gestión de Salinas en México. Entre otros, bueno, pues es la debacle del campo socialista a partir de los finales de los años 80 y las enormes expectativas que brinda México para los inversionistas extranjeros. El GATT, el tratado, es un tratado comercial, se firma en 1986, que hace de la economía mexicana
una economía bastante más abierta de lo que era en los años 70. Es decir, hay un descenso sustantivo de los aranceles y la eliminación definitiva de los permisos previos. Los permisos previos era un mecanismo de protección que existió durante muchos años, que consistía básicamente en que el productor tenía que solicitar permiso a las autoridades del país para importar determinados productos, ¿sí? Y este permiso a veces era otorgado por el gobierno mexicano, gravando las importaciones, además, bueno, generalmente o casi siempre. Esto además de las muy altas niveles arancelarios que prevalecieron en el país durante este periodo de industrialización. Este mecanismo de protección se elimina con el ingreso de México al GATT. Las tasas arancelarias caen de manera sustantiva y los permisos previos se eliminan. La economía mexicana entra pues a un... Bueno, y se generan las condiciones políticas a partir de 1988 para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. México ingresa pues a un escenario en el que debe de enfrentar los productores nacionales con una gran gama de productos fabricados bien en la región norte de América, bien en el mundo a través del acuerdo general. Aquí volvemos al negocio. Existía se suponía que con la apertura comercial, o que la apertura comercial, o la circulación de productos sin restricciones, de bienes y servicios sin restricciones, iba a ser capaz de generar ciertos niveles de igualdad en los ingresos y en los niveles de desarrollo de los países que acordaran entrar a este escenario de libre comercio. Hay que decir que durante el periodo de Salinas también el centro fundamental de la política económica era la lucha contra la inflación. Y como he dicho, esta lucha contra la inflación suponía unas políticas restrictivas, o sea, todo lo que tuviera que ver con la restricción del gasto público, esto era aceptado y bien visto porque al final de cuentas era el único elemento que podía abatir la inflación. Bien. Sin embargo, todas estas políticas restrictivas tienen a su vez un efecto negativo sobre el comportamiento económico nacional, ¿sí? En términos de que restringe de manera sustantiva la capacidad de consumo de la población nacional. Sin embargo, la prioridad del gobierno, tanto de Miguel de la Madrid como de Salinas, no era necesariamente atender por parte de los productores nacionales las necesidades de consumo de los consumidores mexicanos, sino que era abocar principalmente el crecimiento del país vía las exportaciones. Había la suposición también que si nosotros abríamos las fronteras a bienes importados, llegarían a México productos de muy buena calidad y además baratos, y que esta disminución en los precios de los productos serían un elemento que garantizaría también la caída de la inflación. Sin embargo, esto también tenía un efecto perjudicial sobre la planta industrial del país. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas que se dedicaban originalmente a abastecer el mercado nacional, pues de repente se dan cuenta que no tienen absolutamente nada que hacer contra los productores chinos, contra los productores coreanos, contra los productores japoneses, contra los mismos productores norteamericanos. Y esto tiene un efecto negativo sobre el empleo. Hay un proceso de desempleo muy importante, que no es el caso algo más exclusivo de México, es el caso que se presenta en España con la integración de España. Y son problemas muy
Sin embargo, en las cuentas de estos dos gobiernos, se suponía que la entrada de mercancías y el efecto sobre el desbalance de cuenta corriente, porque nosotros necesariamente íbamos a estar consumiendo más productos extranjeros de los que nosotros podíamos exportar, que este desbalance de cuenta corriente tenía, en primer lugar, un efecto positivo en términos de abatimiento de la inflación, pero que este efecto negativo quizás de desbalance de cuenta corriente iba a ser subsanado por un superávit en cuenta de capital. Es decir, el ingreso de grandes flujos de capital líquido al país iba a ser capaz de resolver este desequilibrio estructural en cuenta corriente. Sin embargo, los flujos de capital, si bien llegaron de manera copiosa durante los primeros años de Salinas, tenía muchos riesgos. Porque, bueno, en primer lugar, era un capital que no pretendía quedarse por mucho tiempo en el país, que no se destinaba a inversiones de largo plazo, sino que fundamentalmente iban orientados a inversiones en cartera, es decir, inversiones de muy corto plazo y generalmente en renta variable. Bien, de tal manera que las entradas y salidas de capitales en el país pues estaban sujetas a mucho riesgo, a incertidumbre, generaban incertidumbre económica. ¿Cómo resolvía esto el gobierno mexicano? Elevando las tasas de interés. Es decir, para atraer y fijar el capital internacional, pues el gobierno mexicano recurría sistemáticamente al juego con las tasas de interés, fundamentalmente elevando las tasas de interés. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué impactos tenía la elevación de las tasas de interés internamente? Pues que carecía el crédito y que aumentaba además la deuda del gobierno, la deuda que el gobierno había adquirido ya con los inversionistas extranjeros, ya con los inversionistas nacionales. Este juego con las tasas de interés para garantizar superávit en cuenta de capital tiene efectos negativos sobre la planta productiva del país. Estos efectos negativos finalizan en diciembre de 1994 con una fuga masiva de capitales del país y con un déficit en cuenta corriente de cerca de 18,000 millones de dólares. O sea, un déficit en nuestra cuenta corriente que nunca antes había experimentado el país. Esto se convierte en una situación insostenible, o sea, el gobierno mexicano tiene necesariamente que devaluar la moneda, porque con este déficit de cuenta corriente y este déficit también en cuenta de capitales, la moneda no puede mantener una paridad como se había establecido, que era más o menos de 3 a 1. No es un error de Jaime, no es un error de Jaime Serratuche, es un problema que no podía ser resuelto de otra manera. La apuesta del gobierno mexicano había sido esta: combatir la inflación en un escenario de apertura comercial, apostar a potenciar las exportaciones nacionales, pero esta potenciación de las exportaciones nacionales tenía la limitante gravísima de además estar circunscrita en políticas de carácter restrictivo, en donde había restricción del gasto público y por tanto la planta productiva nacional no podía, acusaba un deterioro permanente. Entonces, esta capacidad de exportación no podía ser potenciada. Y además a eso debía sumarse la elevación permanente de las tasas de interés, por lo que el productor no podía recurrir al crédito para modernizar su planta de exportación. Sin embargo, hay ramas que durante este periodo, ramas de la actividad económica, que durante este periodo experimentan crecientes verdaderamente notables. Y hay otros que dejan de existir. Es el caso que ya se venía dando durante el periodo de los 80. Es el caso de, como decía, la industria
farmacéutica, la industria automotriz, la industria electrónica, todas ellas con un alto componente de capital, de participación de capital multinacional. La industria farmacéutica en México pues está representada por la BASF, por la Bayer, no sé, podríamos contar 4 o 5 grandes empresas farmacéuticas nacionales, todas ellas con capital mayoritariamente extranjero. La industria automotriz, pues como se diga, y la industria electrónica de la misma manera. Es decir, este periodo determina que haya una conformación de una planta industrial nacional efectivamente con una alta vocación exportadora. Bueno, un dato, México actualmente exporta más de 100,000 millones de dólares. Esto es el triple de lo que exporta, casi el triple de lo que exporta